Tercera predicación. El misterio de la Encarnación contemplado con los ojos de Francisco de Asís. 1. Greccio y la institución del pesebre. Todos conocemos la historia de Francisco, que inició en Greccio, 3 años antes de su muerte, la tradición navideña del pesebre, pero es bonito recordarla brevemente en esta circunstancia. Escribe Tomás de Celano: unos 15 días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco llamó a un hombre llamado Juan y le dijo: «Si quieres que celebremos en Greccio esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén, y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Llegó el día de alegría, el santo de Dios viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el santo evangelio. Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al hablar del nacimiento del rey y pobre como de la pequeña ciudad de Belén, dice palabras que vierten miel. La importancia del episodio no es tanto en el hecho en sí mismo, ni el espectacular seguimiento que ha tenido en la tradición cristiana. Está en la novedad que él mismo revela a propósito de la comprensión que el santo tenía del misterio de la Encarnación. La insistencia demasiado unilateral y a veces incluso obsesiva sobre los aspectos ontológicos de la Encarnación: naturaleza, persona, unión hipostática, comunicación de los idiomas, había hecho perder de vista a menudo la verdadera naturaleza del misterio cristiano, reduciéndolo a un misterio especulativo que había que formular con categorías cada vez más rigurosas, pero lejanísimas del alcance de la gente. Francisco de Asís nos ayuda a integrar la visión ontológica de la Encarnación con aquella más existencial y religiosa. En efecto, no importa solo saber que Dios se ha hecho hombre, importa también saber qué tipo de hombre se ha hecho. Es significativo el modo diverso y complementario con que Juan y Pablo describen el acontecimiento de la Encarnación. Para Juan, la Encarnación consiste en el hecho de que el Verbo, que era Dios, se ha hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. Para Pablo, la Encarnación consiste en el hecho de que Cristo, siendo de condición divina, tomó la condición de esclavo y se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. Carta a los Filipenses. Para Juan, el Verbo, siendo Dios, se hizo hombre. Para Pablo, Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Francisco de Asís se sitúa en la línea de San Pablo. Más que sobre la realidad ontológica de la humanidad de Cristo, en la cual cree firmemente con toda la Iglesia, insiste hasta la conmoción en la humildad y pobreza de la misma, dicen las fuentes que había dos cosas que tenían la fuerza de conmoverlo hasta la lágrima cada vez que oía hablar de ellas: la humildad de la Encarnación y la caridad de la Pasión. Así nos dice Tomás de Celano: no recordaba sin lágrimas la penuria que rodeó aquel día, el de la Navidad del Señor, a la Virgen pobrecilla. Así sucedió una vez que, al sentarse para comer, un hermano recuerda la pobreza de la bienaventurada Virgen y hace consideraciones sobre la falta de todo lo necesario en Cristo, su Hijo. Se levanta al momento de la mesa, no cesan los sollozos doloridos y, bañado en lágrimas, termina de comer pan sentado sobre la desnuda tierra. Francisco dio de nuevo así carne y sangre a los misterios del cristianismo, a menudo
desencarnados y reducidos a conceptos y silogismos en las escuelas teológicas y en los libros. Un estudioso alemán vio en Francisco de Asís a aquel que ha creado las condiciones para el nacimiento del arte moderno renacentista, por cuanto libera a personas y acontecimientos sagrados de la rigidez estilizada del pasado y les confiere creación y vida. 2. La Navidad y los pobres. La distinción entre el hecho de la encarnación y el modo de ésta, entre su dimensión ontológica y la existencial, nos interesa porque arroja una luz singular sobre el problema actual de la pobreza y de la actitud de los cristianos hacia ella. Ayuda a dar un fundamento bíblico y teológico a la opción preferencial por los pobres, proclamada en el Concilio Vaticano II. En efecto, si por el hecho de la encarnación el Verbo ha asumido en cierto sentido a todo hombre, como decían algunos padres de la Iglesia, por el modo en el que ha realizado la encarnación, Él ha asumido de forma particular al pobre, al humilde, al que sufre, hasta el punto de identificarse con ello. Es cierto que en el pobre no se tiene el mismo género de presencia de Cristo que se tiene en la Eucaristía o en los otros sacramentos, pero se trata de una presencia también verdadera, real. Él instituyó este signo como instituyó la Eucaristía. Aquel que pronunció sobre el pan las palabras, esto es mi cuerpo, y dijo también estas mismas palabras de los pobres. Las dijo cuando, hablando de lo que se ha hecho o no se ha hecho en favor del hambriento, del sediento, del prisionero, del desnudo y del forastero, declaró solemnemente: conmigo lo hicisteis, y tampoco lo hicisteis conmigo. En efecto, esto equivale a decir: esa persona andrajosa necesitada de un poco de pan, ese anciano que moría aterido de frío sobre la acera, era yo. Los padres conciliares, escribió Jean Guiton, observador laico del Vaticano II, han redescubierto el sacramento de la pobreza, la presencia de Cristo bajo la figura de aquellos que sufren. No acoge plenamente a Cristo quien no está dispuesto a acoger al pobre con el que Él se ha identificado. Quien en el momento de la comunión se acerca lleno de fervor a recibir a Cristo, pero tiene el corazón cerrado a los pobres, se asemeja, diría San Agustín, a uno que ve venir de lejos a un amigo que no ve desde hace años. Lleno de alegría corre a su encuentro, se pone de puntillas para besarle la frente, pero al hacer eso no se da cuenta de que le está pisando los pies con zapatos de clavos. Los pobres, en efecto, son los pies desnudos que Cristo tiene todavía puestos sobre esta tierra. El pobre es también él un vicario de Cristo, uno que hace las veces de Cristo, vicario en sentido pasivo, no activo, es decir, no en el sentido de que aquello que hace el pobre es como si lo hiciera Cristo, sino en el sentido de que aquello que se hace al pobre es como si se hiciese a Cristo. Es verdad, como escribe San León Magno, que después de la ascensión todo lo que era visible en nuestro Señor Jesucristo ha pasado a los signos sacramentales de la Iglesia. Pero también es verdad que desde el punto de vista existencial ha pasado también a los pobres y a todos aquellos de quienes dijo: conmigo lo hicisteis. Veamos la consecuencia que se deriva de todo esto en el plano de la eclesiología. San Juan XXIII, con ocasión del concilio, acuñó la expresión Iglesia de los pobres. Esta expresión reviste un significado que va quizá más allá de lo que se entiende a primera vista. La Iglesia de los pobres no está constituida solo por los pobres de la Iglesia. En un cierto sentido, todos los pobres del mundo, estén bautizados o no, le pertenecen. Su pobreza y sufrimiento es un bautismo de sangre. Si los cristianos son aquellos que han sido
bautizados en la muerte de Cristo, Romanos 6, ¿quién está de hecho más bautizado en la muerte de Cristo que ellos? ¿Cómo no considerarles de alguna manera Iglesia de Cristo si Cristo mismo los ha declarado su cuerpo? Ellos son cristianos no porque se declaren pertenecientes a Cristo, sino porque Cristo los ha declarado pertenecientes a Él mismo. Conmigo lo hicisteis. Si hay un caso en que la controvertida expresión cristianos anónimos, puede tener una aplicación plausible, ese es precisamente el de los pobres. La Iglesia de Cristo es, por tanto, inmensamente más grande de lo que dicen las estadísticas corrientes, no como un simple modo de decir, sino de verdad realmente. Ninguno de los fundadores de religiones se ha identificado con los pobres como ha hecho Jesús. Ninguno ha proclamado: todo lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Evangelio según San Mateo. Donde mis hermanos pequeños no indican solo a los creyentes en Cristo, sino, como es admitido por todos, a todo hombre. De ello se desprende que el Papa, vicario de Cristo, es realmente el padre de los pobres, el pastor de este rebaño inmenso, y es una alegría y un estímulo para todo el pueblo cristiano ver con cuánto empeño han tomado este papel los últimos sumos pontífices, y de modo muy particular el pastor que se sienta hoy en la cátedra de Pedro. Él es la voz más autorizada que se levanta en su defensa, la voz de los que no tienen voz. De veras, no se ha olvidado de los pobres. Lo que el Papa escribe en la exhortación apostólica sobre la necesidad de no quedar indiferentes ante el drama de la pobreza en el mundo globalizado de hoy, me ha traído a la mente una imagen. Nosotros tendremos a poner entre nosotros y los pobres dobles cristales. El efecto del doble cristal, muy usado hoy en los edificios, es que impide el paso del frío y del calor y del ruido. Lo diluye todo, hace que todo nos llegue atenuado, acolchado. De hecho, vemos a los pobres moverse, agitarse, gritar en la pantalla de la televisión, en las páginas de los periódicos y de las revistas misioneras, pero su grito nos llega como de muy lejos. No penetra en nuestro corazón, lo digo para mi propia confusión ni vergüenza. La palabra, los pobres, los extracomunitarios, provoca en los países ricos lo que provocaba en los antiguos romanos el grito de los bárbaros, el desconcierto, el pánico. Ellos se afanaban en construir murallas y enviar ejércitos a la frontera para mantenernos a raya. Nosotros hacemos lo mismo, de otros modos, pero la historia dice que todo es inútil. Lloramos y protestamos, y con razón, por los niños a quienes se impide nacer. Pero no deberíamos hacer lo mismo por los millones de niños nacidos condenados a morir de hambre, enfermedades, niños obligados a ir a la guerra y matarse entre sí por intereses a los que no somos ajenos nosotros de los países ricos. ¿No será porque los primeros pertenecen a nuestro continente y tienen nuestro mismo color, mientras que los segundos pertenecen a otro continente y tienen un color diferente? Protestamos, y con mucha razón, por los ancianos, los enfermos, los deformes que son ayudados y a veces forzados a morir con la eutanasia. Pero ¿no deberíamos hacer lo mismo por los ancianos que mueren ateridos de frío o abandonados a su suerte? La ley librecambista del vive y deja vivir nunca debería convertirse en la ley del vive y deja morir, como sin embargo está sucediendo en el mundo entero.
Ciertamente la ley natural es santa. Necesitamos partir de la fe en Jesucristo precisamente para tener la fuerza de aplicarla. San Pablo escribió: lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho posible Dios enviando a su Hijo. Los primeros cristianos, con sus costumbres, ayudaron al Estado a cambiar sus leyes. Nosotros los cristianos de hoy no podemos hacer lo contrario. Y pensar que es el Estado el que con sus leyes tiene que cambiar las costumbres de la gente. 3. Amar, socorrer, evangelizar a los pobres. Por consiguiente, lo primero que hay que hacer de cara a los pobres es romper los dobles cristales aislantes. Superar la indiferencia y la insensibilidad. Debemos, como nos exhorta precisamente el Papa, darnos cuenta de los pobres, dejarnos impactar por una sana inquietud ante su presencia en medio de nosotros, con frecuencia a 2 pasos de nuestra casa. Lo que debemos hacer en concreto por ellos se puede resumir en 3 palabras: amarlos, socorrerlos, evangelizarlos. Amar a los pobres. El amor a los pobres es uno de los rasgos más comunes de la santidad católica. En el mismo San Francisco, como hemos visto en la primera meditación, el amor a los pobres a partir de Cristo pobre es anterior a su amor a la pobreza, y fue lo que le llevó a desposarse con la pobreza. Para algunos santos como San Vicente de Paúl, Madre Teresa de Calcuta y tantos otros, el amor a los pobres fue precisamente su camino a la santidad, su carisma. Amar a los pobres y significa, ante todo, respetarlos y reconocerles su dignidad. En ellos, justamente, por la falta de otros títulos y distinciones secundarias, brilla con una luz más viva la dignidad radical del ser humano. En una homilía de Navidad pronunciada en Milán, el cardenal Montini decía: la visión completa de la vida humana bajo la luz de Cristo ve en un pobre algo más que un menesteroso. Ve en él a un hermano misteriosamente revestido de una dignidad que obliga a tribularse reverencia, a acogerlo con premura, a compadecerlo más allá del mérito. Pero los pobres merecen no solo nuestra conmiseración, merecen también nuestra admiración. Ellos son los verdaderos campeones de la humanidad. Todos los años se distribuyen copas, medallas de oro, de plata, de bronce, al mérito, a la memoria o a los ganadores de competiciones. Y quizás solamente porque han sido capaces de correr en una fracción de segundo menos que los otros, 100, 200, 400 metros de obstáculos, o por saltar 1 centímetro más que los otros, o por vencer un maratón o una competición de slalom. Y bien, si observamos los saltos mortales, la resistencia, los slalom que los pobres son capaces de hacer a veces, y no solo una vez, sino durante toda la vida, las prestaciones de los atletas más famosos nos parecen juegos de niños. Así, por ejemplo, ¿qué es un maratón en comparación con lo que hace un hombre Shaw de Calcuta, el cual al final de la vida habrá hecho a pie el equivalente a diversas vueltas de la Tierra, con el calor más enervante, acarreando a 1 o 2 pasajeros por calles maltrechas, entre baches y charcos, zigzagueando entre los coches para no ser atropellado? Francisco de Asís nos ayuda a descubrir un motivo aún más fuerte para amar a los pobres: el hecho de que ellos no son simplemente nuestros semejantes o nuestro prójimo, ellos son nuestros hermanos. Son hermanos aquellos que tienen un mismo Padre, y los hombres son hermanos porque tienen un único Padre en el cielo. Jesús dijo: uno solo es vuestro Padre, el del cielo, y todos vosotros sois hermanos.
pero esta palabra había sido entendida hasta ahora como dirigida solamente a su discípulo. En la tradición cristiana, hermano, en sentido estricto, es sólo aquel quien comparte la misma fe y ha recibido el mismo bautismo. Francisco toma de nuevo la palabra de Cristo y le da un alcance universal, que es ciertamente el que tenía en su mente Jesús. Francisco puso de veras a todo el mundo en estado de fraternidad. Llama hermano no solamente a sus frailes, a los compañeros en la fe, sino también a los leprosos, a los ladrones, a los sarracenos, o sea, creyentes y no creyentes, buenos o malos, especialmente a los pobres. Novedad esta absoluta extiende el concepto de hermano y hermana también a las criaturas inanimadas, al sol, a la luna, la tierra, al agua, hasta la muerte. Evidentemente es poesía más que teología. El santo sabe bien que entre ellas y las criaturas humanas hechas a imagen de Dios existe la misma diferencia entre el hijo de un artista y las obras por él creadas. Pero es el sentido de la fraternidad universal del pobrecillo no tiene confines. Esto de la fraternidad es la contribución específica que la fe cristiana puede dar para reforzar en el mundo y la lucha contra la pobreza, como sugiere el tema de la próxima Jornada Mundial de la Paz. Fraternidad, fundamento y camino hacia la paz. Si lo pensamos bien, ese es el único fundamento verdadero y no veleidoso. ¿Qué sentido tiene, en efecto, hablar de fraternidad y de solidaridad humana si se parte de una cierta visión científica del mundo que conoce como únicas fuerzas en acción en el mundo? ¿El acaso y la necesidad? Si se parte, en otras palabras, de una visión filosófica como la de Nietzsche, según la cual el mundo no es más que voluntad de potencia y todo intento de oponerse a esto son los signos del resentimiento de los débiles contra los fuertes. Tiene razón quien dice que si el ser es solamente caos y la fuerza, la acción que busca la paz y la justicia está destinada inevitablemente a quedarse sin fundamento. Falta en este caso una razón suficiente para oponerse al liberalismo desenfrenado y a la desigualdad denunciada con fuerza por el Papa en la exhortación Evangelii Gaudium. Al deber de amar y respetar a los pobres, le sigue el de socorrerlos. Aquí viene en nuestra ayuda el apóstol Santiago. ¿De qué sirve, dice, compadecerse de un hermano o una hermana que no tiene vestido ni alimentos, diciéndole, pobrecito, cuánto sufres, ve, caliéntate y sáciate, si tú no le das nada de lo que necesita para calentarse y nutrirse? La compasión, como la fe, sin obras, está muerta. Jesús en el juicio no dirá, estaba desnudo y os compadecisteis de mí, sino estaba desnudo y me vestisteis. Ante la miseria del mundo no hay que enfadarse con Dios, sino con nosotros mismos. Un día viendo a una niña temblando de frío y llorando de hambre, y un hermano fue presa de un arranque de rebelión y grito, «Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo por esta criatura inocente?» Y una voz interior le respondió, «Claro que he hecho algo, te he hecho a ti». Y de inmediato entendió. Hoy, sin embargo, ya no es suficiente la simple limosna. El problema de la pobreza se ha vuelto planetario. Cuando los padres de la Iglesia hablaban de los pobres, pensaban en los pobres de su ciudad, o a lo sumo en los de la ciudad vecina,
Casi no conocían otra cosa sino muy vagamente, y por lo demás, aunque lo hubieran conocido, habría sido muy difícil hacer llegar las ayudas, y en una sociedad como la suya. Hoy sabemos que esto no es suficiente, aunque nada nos dispersa de hacer lo que podamos también a este nivel individual. El ejemplo de tantos y tantos hermanos y hombres y mujeres de nuestro tiempo nos muestra que hay muchas cosas que se pueden hacer para socorrer, cada uno según sus propios medios y posibilidades, a los pobres y promover su elevación. Hablando del grito de los pobres, en la Evangelica Testificatio, Pablo VI decía de modo particular a nosotros religiosos: induce a alguno de vosotros a unirse a los pobres en su condición, a compartir sus ansias punzantes, invita por su parte, y no pocos de vuestros institutos, a convertir algunas de sus obras propias en servicio de los pobres. Eliminar o reducir el abismo injusto y escandaloso que existe en el mundo entre ricos y pobres es el deber más urgente y más ingente que el milenio concluido hace poco ha entregado al nuevo milenio en el que hemos entrado. Esperemos que no sea todavía el problema número 1, que el milenio presente deje en herencia al próximo milenio. Finalmente, evangelizar a los pobres. Esta fue la misión que Jesús reconoció como la suya por excelencia. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para evangelizar a los pobres, y que indicó como signo de la presencia del reino a los enviados del Bautista. Los pobres son evangelizados. No debemos permitir que nuestra mala conciencia nos empuja a cometer la enorme injusticia de privar de la buena noticia a aquellos que son sus primeros y más naturales destinatarios, tal vez poniendo como excusa el proverbio que dice: el vientre hambriento no tiene oídos. La acción social debe acompañar a la evangelización, jamás sustituirla. Jesús multiplicaba los panes y a la vez también la palabra. Más aún administraba primero la palabra, a veces durante 3 días seguidos, y después se preocupaba también de los panes. No solo de pan vive el pobre, sino también de esperanza y de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los pobres tienen el derecho sacrosanto de escuchar el Evangelio en su totalidad, no en edición abreviada o polémica. El Evangelio que habla de amor a los pobres, pero no de odio a los ricos. 4. La alegría en el cielo y alegría en la tierra. Terminamos en otro tono. Para Francisco de Asís, la Navidad no era solo la ocasión para llorar la pobreza de Cristo. Era también la fiesta que tenía el poder de hacer estallar toda la capacidad de alegría que había en su corazón, y era inmensa. En Navidad, él hacía verdaderas locuras. Quería que en ese día los ricos den de comer en abundancia a los pobres y hambrientos, y que los bueyes y los asnos tengan más pienso y hierba de lo acostumbrado. Si llegare a hablar con el emperador, dijo, le rogaré que dicte una disposición general, por lo que todos los pudientes estén obligados a arrojar trigo y grano por los caminos, para que en tan gran solemnidad las avecillas, sobre todo las hermanas alondras, tengan en abundancia. Se convertía en uno de esos niños que están con los ojos llenos de estupor delante del pesebre. Durante la celebración navideña de Greccio, cuenta su biógrafo, cuando Francisco pronunciaba Belén, se le llenaba la boca de voz y más aún de tierna afección, produciendo un sonido como el de oveja que bala. Y cada vez que decía niño de Belén o Jesús,
se pasaba la lengua por los labios como si gustara y saboreara en su paladar la dulzura de esas palabras. Hay un canto navideño que expresa perfectamente los sentimientos de San Francisco delante del pesebre. Y esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que fue escrito, letra y música, por un santo como él, San Alfonso María de Ligorio. Escuchándolo en el tiempo navideño, dejémonos conmover por su mensaje simple pero esencial. Tú desciendes de las estrellas, oh Rey del cielo, y vienes en una gruta al frío y al hielo. A ti que eres del mundo el creador, faltan los paños y el fuego, oh mi Señor, querido niñito elegido. Cuánto esta pobreza más me enamora, ya que te hizo amor pobre en esta hora. Santo Padre, venerables padres, hermanos y hermanas, feliz Navidad.